Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Seguimos con este taller de escritura, este ya sería el tercer capítulo y el temita que vamos a tratar hoy me parece súper interesante. Como seguro vieron en el título, hoy vamos a hablar un poco de los personajes, de la creación de los personajes y hay muchísimo para hablar, así que voy a intentar condensarlo en un video para que ustedes les sea lo más práctico, lo más conciso y lo más directo posible. Es importante ya aclarar de entrada que esto también lo comenté en el video anterior, en los dos capítulos anteriores, y es que este tema, que es la creación de personajes, se tiene que ver en paralelo con la construcción de la estructura de lo que vendría a ser la columna, que fue lo que hablamos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, que se los recomiendo por si no lo vieron. Y por otro lado también va a ir muy de la mano con el tema de la construcción del mundo en el cual van a habitar los personajes. Así que por más de que yo lo suba en 3 capítulos diferentes, es importante que los vayan armando y confeccionando los 3 juntitos. Antes de empezar con técnicas y diferentes consejos para la creación de sus personajes, es importante que antes de pensar el primer personaje, pensar el protagonista, el antagonista y todo, tienen que definir, digamos, qué tipo de historia ustedes quieren escribir. En este aspecto hay dos posturas bastante distintas. Obviamente que en el medio hay grises, pero digamos, para hacerlo más simple, lo vamos a poner en dos posturas un poco antagónicas. A la hora de elegir alguna de estas dos posturas, que como digo, lo tienen que elegir antes de empezar a crear el primer personaje, porque es importante, o sea, es lo que le va a definir, digamos, el tinte que van a tener cada uno de los protagonistas de ahí en adelante, es a qué le damos importancia. Es decir, le damos importancia a la trama o a los personajes. Ojo, no quiere decir que si le demos importancia a la trama vamos a dejar de lado los personajes o viceversa. Sino quiere decir en qué hacemos más énfasis. Porque por ejemplo, la primera postura, lo que terminamos haciendo con los personajes es armándolos y adaptándolos a la trama que ya tenemos pensado que queremos escribir. Desde ese punto de vista, los personajes van a estar definidos más que nada por sus acciones, por los hechos, las cosas que van a hacer durante la historia y no tanto por su personalidad. Es como si el camino ya estuviese escrito y el personaje tuviese que amoldarse a ese camino. La otra postura, por el contrario, y es la que vamos a enfocarnos nosotros ahora y es la que yo le recomiendo, al menos al inicio, son las historias basadas en los personajes. Es decir, más allá de que ustedes pueden tener en la cabeza una idea general de la historia, de dónde empieza, dónde termina. La historia en este caso va a estar enfocada en los personajes y en su personalidad. Una vez que ustedes vayan definiendo los personajes, cómo son, qué hacen, dónde nacieron, dónde viven, van a ver que cuando empiecen a escribir, por más de que la historia la tengan totalmente estructurada, van a ver que los personajes de una manera cobran vida. Y esto puede parecer un poco fantasioso, un poco mágico, pero como digo, a medida que vayan escribiendo se van a dar cuenta de que ustedes tenían pactada una historia. Y si le están poniendo énfasis en la personalidad de los personajes, van a ver que los mismos personajes le van a hacer tomar diferentes caminos y van a tener que modificar la estructura a medida que vayan avanzando. Por ejemplo, si ya antes de escribir armaron un personaje que es valiente todo el tiempo, no pueden hacer que en la mitad del libro el personaje tenga una actitud cobarde, porque si no estaría en contradicción con lo que pactaron al inicio. Entonces, como digo, lo primero es, digamos, definir qué tipo de historias quieren escribir. Yo lo que les recomiendo es que, al menos para este capítulo, piensen en una historia que esté enfocada principalmente en la fuerza de los personajes y que los personajes definan los caminos de la trama. Aunque si quieren hacerlo, digamos, al revés, esto también les puede servir totalmente. Bien, una vez dicho esto, es importante también definir qué tipos de personajes tiene una historia. Y en general se clasifican en 4 categorías. Obviamente que como todo hay grises y hay subgrupos, pero como dijimos, siempre decimos acá que estamos yendo por lo básico. El primer grupo es el que llamamos el protagonista, ¿no? Que, a ver, puede haber más de un protagonista en la historia, pero lo más común y lo que yo les recomiendo, digamos, para que no se compliquen mucho, es que definan un solo protagonista para su historia. Y acá hay algo importante a la hora de definir el protagonista, y es que el protagonista no necesariamente tiene que ser el más fuerte, el más rico, el que mejor posición económica tiene, el que más importancia tiene en la historia. Lo que define al protagonista es que todos los personajes se construyen alrededor de él. ¿Vieron la típica frase de todos los caminos van a Roma? Bueno, en este caso sería algo similar, pero sería algo así como todos los personajes a la larga conducen al protagonista. Pongamos ejemplos simples, clásicos, ¿no? Por ejemplo, Frodo del Señor de los Anillos.
no es ni de cerca el personaje más importante, el personaje más poderoso, pero de alguna manera cada uno de los otros personajes se define en cierta manera en base a la relación que tienen con él. Gandalf es su maestro, Sam es su mejor amigo, Sauron, por más de que es el antagonista y el enemigo de todo el mundo, al fin y al cabo al que intenta destruir es a Frodo, porque Frodo es el que tiene el anillo. Y ahí agregamos otro elemento, por ejemplo, si hay un elemento importante como un anillo, el que lo tiene que llevar es el protagonista. Y así podemos buscar más ejemplos. Con Harry Potter pasa lo mismo, no es el personaje más importante, pero cada uno de los personajes se define como el amigo de, el hijo de, el maestro de, el enemigo de. Puede ser que haya capítulos en donde no aparezca, puede ser que ni siquiera sea el personaje que más aparezca en el libro, pero digamos toda la trama y todos los otros personajes van a conducir a él. Es decir, si arman una especie de red conceptual, el protagonista es el círculo que está en el medio y hacia donde todas las flechas se dirigen. El segundo grupo es muy fácil, son los personajes principales, digamos, están como un escalón secundarios al protagonista y son los que van a ayudar al protagonista a emprender su viaje o a realizar sus aventuras. Acá no hay mucho más que aclarar, digamos, es fácil identificarlos. Ustedes tendrán que tratar de definir alrededor del protagonista, no sé, 5, 6, 7 personajes principales que tengan una importancia relevante en la trama. No es que aparezcan y desaparezcan o que aparezcan para momentos concretos, sino que tengan su propio arco argumental, tengan su propia historia. El tercer grupo, que también por lo general está conformado por una sola persona, es el antagonista. Y acá hay que tener mucho ojo, porque muchas veces se confunde antagonista con villano. Es verdad que los antagonistas más icónicos de las historias por lo general son villanos, pero no necesariamente tiene que ser así. La palabra antagonista viene de contradicción, es decir, de estar en las antípodas de lo que quiere el protagonista. Puedes pasar, por ejemplo, que el protagonista sea realmente la mala persona, digamos el que está mal en la historia, el que comete delitos, pero al estar todo el tiempo en su punto de vista, él se convierte en el protagonista. Entonces, la persona más importante que, digamos, va en contra de los intereses del protagonista, ese es el antagonista. O incluso pueden ser dos personas comunes y corrientes que persiguen un mismo objetivo, cada uno con sus armas, cada uno con su moral, con su forma de ver el mundo. Y claro, lo único que diferencia a estas dos personas va a ser desde el punto de vista en que vos lo abordes. Si la persona A es la que va a llevar a la historia, va a ser el protagonista. Y el otro, que es el que va a estar en contra de los intereses del protagonista, indefectiblemente es el antagonista. Entonces, como digo, no se aten necesariamente a ser un enemigo, sino pónganse a pensar cuál va a ser la persona, la más importante, que va a estar en las antípodas, que va a estar todo el tiempo en contraposición a los intereses del protagonista. Y como dije también con el protagonista, obviamente que puede haber muchos antagonistas, pero yo lo que recomiendo es, al menos al inicio, enfocarse en uno solo. Puede ser que haya muchos antagonistas o muchos enemigos, como por ejemplo pasa en Harry Potter, que Harry Potter tenés a Voldemort, que es el archienemigo, el antagonista, y después tenés un montón de enemigos o de malos, pero ustedes fíjense que el antagonista pasa algo muy parecido con el protagonista. El antagonista reúne todo lo contrario al protagonista, es decir, por más de que haya muchos enemigos, siempre tiene que ser uno el que reúne todas esas características. Y después, por supuesto, está el cuarto grupo, que suele ser el más numeroso, que son los personajes secundarios, que aparecen ahí por algún motivo en concreto, que vienen, cumplen una función y se van, o es un personaje medio misterioso que no tiene demasiada relevancia en la historia, pero lo necesitamos, son como herramientas que nos ayudan para continuar con la historia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante hacer esta división, más allá de la importancia teórica? Y es porque no le vamos a dar la misma importancia al antagonista, al protagonista, a los principales y a los secundarios. Tampoco le vamos a dedicar el mismo tiempo para construir a cada uno. Lo que se recomienda mucho, y para empezar está muy bueno, es que todas estas fichas de personajes, que después vamos a ver cómo se arma una ficha de personajes, solamente la enfoquen en crear al protagonista, a los personajes principales y al antagonista. Y que los personajes secundarios sean más simples, sean más estáticos, sean más básicos, incluso si tienen que ser clichés, no pasa nada. Es más, hay muchos que recomiendan que los personajes secundarios, los que aparecen muy poco, los que cumplen solamente una función, es mejor que sean cliché. ¿Por qué? Porque es más fácil recordarlos. Al protagonista lo vamos a recordar porque lo vamos a seguir durante toda la historia, lo mismo que el antagonista. Pero al personaje secundario, para que nos quede en la mente, por ejemplo, aparece un mago de la nada que va a tener relevancia en solo un capítulo. Bueno, hagamos ese mago con túnica, con bastón, con barba blanca y con sombrero en forma de pirámide. Y no pasa nada, o sea, simplemente es
no gastemos demasiado tiempo en los secundarios. Lo mismo pasa con los arcos argumentales. Tanto los 3 primeros grupos, que son los más importantes, tienen que tener su propio arco argumental. Obviamente que el de protagonista y el de antagonista suelen ser más complejos, suelen tener más variantes, suelen ser más largos. Los personajes principales también cada uno tiene que tener su arco, su pasado, sus intereses, pero los personajes secundarios pueden ser más estáticos, es decir, no es necesario que cada personaje secundario tenga su propia historia, su propio pasado, sino simplemente puede entrar, contar brevemente quién es o qué función cumple, cumplir esa función, usarlo de herramienta y después directamente puede desaparecer. Entonces, en resumen, ¿no? Los primeros 3 grupos ustedes tienen que buscar que tengan su propia historia, que sean personajes tridimensionales, que ahora vamos a ver a través de la ficha cómo se pueden hacer personajes que sean interesantes, que no sean planos, y además tienen que evolucionar a lo largo de la historia. Es imposible que si la historia es interesante, estos personajes importantes empiecen de la misma manera que terminaron. Esto lo hablamos en los capítulos anteriores. Pero en cambio, por otro lado, a los personajes secundarios pueden caer en clichés, pueden hacer personajes básicos, personajes típicos y pueden ser estáticos, que no cambien a lo largo de la historia. Tampoco se rompan mucho la cabeza con eso, al menos al principio. Entonces ahora ustedes me dirán, bien, tenemos todo esto claro. Ahora, ¿cómo creo los personajes? Bueno, primer paso, suscríbanse, pónganle like, eso es muy importante. Y segundo paso, también importante, es, digamos, elegir algún método que te permita definir a esos personajes. Y el método por excelencia no necesariamente lo tienen que usar ustedes, después les voy a comentar algunos otros que también se utilizan, pero el que usa todo el mundo, al menos al inicio, es lo que se llama ficha de personaje. Ustedes seguro en este momento van a estar viendo una imagen ahí adelante para que tengan una idea visualmente cómo se arma, pero básicamente es como si a ustedes le hicieran una pregunta sobre sus datos personales, sobre quiénes son, dónde nacieron, cuáles son sus objetivos, sus intereses, dónde estudiaron, dónde vivieron, quiénes son sus padres, y van completando así como dice la palabra, como una ficha, y todo eso es lo que le va a dar al personaje que sea lo más complejo y lo más tridimensional posible. Hay muchos ítems que se pueden poner en esta ficha de personajes. Hay gente que pone 3 o 4 ítems, hay gente que pone como 15. Yo intenté hacer una lista que seguro la van a ir viendo mientras la vaya mencionando una por una, de las cosas que yo creo que un personaje tiene que tener sí o sí. Es importante que cada uno de estos puntos le den su importancia, ¿no? Que se pongan a llenarlos, a escribirlos. Y una cosa importante que a medida que ustedes vayamos avanzando en la ficha, van a pensar o van a decir, bueno, pero este punto yo no lo necesito porque no voy a usar esta característica o este adjetivo durante la historia. No importa, lo hacen igual, porque no necesariamente todo lo que ponemos en la ficha lo vamos a poner en la historia. Solo lo que sirve la ficha es para, como digo, crear personajes reales, como si realmente existiesen, como si realmente fuera un amigo, un familiar, alguien que odiamos. Tenemos que entender que nosotros, por ejemplo, en este momento somos, creo que 7.000, 8.000 millones de habitantes en el mundo, y no vas a encontrar 2 personas iguales, aunque sean parecidas físicamente, aunque hayan nacido en el mismo país, aunque tengan las mismas costumbres. Siempre va a haber 2, 3, 4, 5 cositas que te diferencian del resto, y eso es lo que te hace una persona real, de carne y hueso. Bien, obviamente el primer punto que hay que definir en la ficha es el nombre, es lo básico, ¿no? Es cuando uno se presenta ante otra persona, lo primero que le dice es el nombre. Y ustedes me dirán, ¿qué complejidad debe tener definir un nombre? Bueno, obviamente que ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, con la simpleza, con la complejidad que quieran, pero yo les voy a dar un par de consejos. El primer consejo, y esto, como digo, tómenlo con pinzas, porque no necesariamente es algo estricto, pero a mí me gusta, por ejemplo, que el nombre del personaje represente la personalidad de ese personaje. Esto lo hace mucho Tolkien, por ejemplo, que personajes que son malos, en su nombre tienen muchas R, tienen muchas U, así como los personajes buenos suelen tener muchas letras A, por ejemplo. Esto parecerá una estupidez, pero hay que entender que nosotros en la cabeza tenemos prejuicios. Y a veces con simplemente un nombre y un aspecto, nosotros en nuestra cabeza, aunque no queramos, definimos la personalidad del otro. Aunque después estemos equivocados, pero definirla definimos de entrada. Y le preguntan a la gente, una persona llamada Sauron, ¿quién se imaginan, digamos, como aspecto? Yo creo que te da una apariencia de una persona que es al menos un poco oscura, un poco siniestra. Pasa totalmente lo contrario cuando, digamos, escuchamos los nombres Gandalf o Galadriel. Es difícil hacer este ejercicio cuando realmente ya conocemos a los personajes, pero ustedes fíjense cómo los nombres identifican realmente a quién, o ayudan a identificar qué postura va a tener el personaje o qué visión va a tener el personaje en su historia. Bien, es importante con el nombre saber bien este personaje dónde nació o de dónde proviene, porque obviamente cada uno de los nombres que nosotros tenemos depende de la región. O sea,
es muy difícil hacerle creer al lector que una persona que nació en Europa tiene apellido Gómez o tiene apellido Díaz. Eso suena más a Latinoamérica y viceversa. Lo mismo que si está ambientado en una época, no sé, la antigua Grecia. No podemos poner nombres como Matías, Lucas, sería contradictorio. Y un último consejo que les doy, para no hacerlo muy largo con el tema del nombre, y es que cada uno de los nombres de los personajes, más que nada de los personajes principales, sean bien diferenciables. Yo como lector, algo que me molesta a veces bastante es que dos personajes que tienen personalidades similares se llamen de manera similar. Si no estás muy atento, a la larga te lo terminás confundiendo y no sabes quién hizo cada cosa. A no ser que el objetivo realmente sea que todos se parezcan. Por ejemplo, ustedes quieren inventar una tribu de enanos y a todos los enanos llamarlos con la misma terminación. Digamos, si ese es el objetivo, está perfecto. Pero traten de ponerle a todos los personajes nombres distintos, que a la hora de pronunciarlos sean muy distintos. Eso hace que el lector los identifique desde la primera página. Lo segundo es fácil, no me voy a adentrar mucho. Lugar de nacimiento y fecha de nacimiento. Como digo, no es lo mismo nacer en Latinoamérica en el siglo XXI que nacer en Europa en el siglo XIII. Es muy distinto, entonces es importante que definan dónde nació el personaje y también la edad, obviamente. No es lo mismo cómo se va a hablar o cómo va a actuar una persona de 10 años a cómo va a actuar una persona de 60 años. Entonces tienen que tener bien en claro, digamos, estas dos cuestiones. Acá viene uno de los puntos probablemente más importantes, que es el aspecto físico. Por más de que todos digamos que intentamos no ser superficiales, lo primero que te entra en los ojos es la parte física. Y como decía anteriormente, uno quiera o no, juzga, digamos. La mente te engaña y juzga a esa persona de alguna manera, aunque realmente no sea así. Pero bueno, la primera apariencia es importante. Quiero meter también dentro de lo que es el aspecto físico, también lo que son las costumbres, digamos, cómo camina esa persona, cómo habla, si tiene algún gesto, si tiene algún tic. Es decir, no todos actuamos igual aunque estemos en la misma situación. Hay algunas personas que, por ejemplo, son más frías, que cuando están en una situación de tensión no se les nota tanto, entonces tienen el cuerpo, digamos, tranquilo. Hay otras personas que, por el contrario, cuando están nerviosas mueven el pie o se empiezan a morder las uñas. Lo mismo a la hora de hablar. Hay gente que habla totalmente correcto, como si hablara de manera perfecta. Hay otras, en cambio, que cada tanto van metiendo algún gesto o que, por ejemplo, le sacan las S a las palabras. Todo esto lo tienen que tener en cuenta. Lo que sí, importante, y esto es algo que yo en su momento aprendí, pero al principio cuesta un poco, y es que muchas veces te das cuenta cuando un escritor recién empieza a escribir y un escritor que lleva bastantes años, y es que a la hora de describir no es necesario describir cada detalle del personaje. La mayoría de las cosas, y esto, como digo, pónganlo en práctica, agarren su libro favorito y empiecen a leer las descripciones de ese personaje que tanto les gusta, se van a dar cuenta que muchas de las cosas no están descritas, que simplemente tu mente las imaginó como para completar el rompecabezas. Muchas veces en los libros no se nombra ni la estatura, no se nombra el color de piel, ni el tamaño de la nariz, ni el tamaño de las orejas, ni si tiene piernas muy largas, brazos muy largos. ¿Por qué se hace esto? Primero, para no aburrir, para no hacer que sea muy densa la descripción. Y segundo, es porque ustedes tienen que enfocarse a detectar en ese personaje que ustedes están inventando qué cosas lo diferencian, no qué cosas son iguales al resto. Puede ser, no sé, que tenga un parche, que tenga un lunar. Por ejemplo, si es un personaje que realmente tiene las piernas muy largas, ahí sí describan las piernas. Si no, digamos, dejen que el lector interprete como quiera. Este es el principal motivo de por qué cuando, por ejemplo, se adapta un libro a una serie o una película, cada uno nos imaginamos a los personajes de manera distinta, y es porque el escritor no tiene la necesidad de tomarse el tiempo de describir hasta la cantidad de pelos que tiene o, digamos, cómo tiene la uña de los pies. No hace falta, solamente enfóquense en las cosas que lo diferencian del resto. Dos técnicas que sirven mucho para saber bien cómo describir a estas personas y describirlo en detalle, ¿no? Es, por un lado, basarse en personas famosas, ¿no? Agarrar una foto de algún famoso, buscarla en Google, tenerla ahí todo el tiempo y a medida que lo vas describiendo, ir mirando la foto e ir trasladando al papel o a la ficha todo lo que vemos de esa persona. Incluso las cosas que no vemos, las cosas que no transmiten. A veces una mueca en la sonrisa, el posicionamiento de los ojos, la postura de los brazos, si mira fijo o si baja los ojos cuando le están preguntando. Todas estas cuestiones son importantísimas porque definen cómo es una persona. Y otra técnica que para mí es la más eficiente es basarse en personas reales. Obviamente que si ustedes, por ejemplo, quieren escribir en un mundo mágico,
tienen que, digamos, adaptar esas personas reales. Por ejemplo, quieren que el personaje principal esté basado en un tío que ustedes conocen y lo conocen muy bien. Bueno, lo traen a ese personaje y lo adaptan al mundo, con poderes, con lo que sea. Pero como digo, esta técnica les va a ayudar a que esos personajes sean reales, porque, digamos, están basados en personas que existen. Entonces ya esa persona de por sí tiene su forma de hablar, tiene sus gestos, tiene, digamos, sus cuestiones físicas, de apariencia física, características. Y con esto se le va a hacer mucho más fácil crear a estos personajes y que se sientan reales, de carne y hueso. ¿Quieren que el lector odie a su antagonista? Bueno, básenlo en ese jefe que odian o ese compañero de colegio que tanto odian. Sirve, lo hemos hecho todos. Después, obviamente, hay que definir también, por ejemplo, cosas como la posición económica o el rol que ocupa en la sociedad. No es lo mismo un personaje que es un vagabundo a un personaje que es el alcalde de la ciudad. No se va a vestir de la misma manera, no se va a relacionar con la misma gente, no va a hablar de la misma manera, no va a pensar de la misma manera. Lo mismo con su profesión. Para toda persona en el mundo, la profesión no es que te defina, pero sí es muy importante, porque yo les digo, ustedes imagínense un granjero, imagínense a un presidente. Ustedes probablemente al granjero se lo imaginen vestido de cierta manera, con cierto acento, con cierta postura, y a un presidente se lo imaginan con traje, digamos, con otra postura, con otra forma de ser. Son estereotipos, sí, pero realmente sirven a la hora de definir a los personajes. Después, otra cosa también que hay que definir, y como digo, esto no necesariamente lo tienen que utilizar durante la historia, pero es importante que lo definan, ¿no? Es el tema de, digamos, qué objetivos tiene el personaje, tanto objetivos dentro de la historia como objetivos personales, ¿no? Qué forma de ver el mundo tiene, qué ideología política, ideología social, ideología religiosa. No es lo mismo una persona que cree en la sociedad y que cree en la comunidad a una persona que es totalmente individualista y que odia el mundo. No se van a comportar de la misma manera. Lo mismo que los miedos también definen las personas. Hay gente que le tiene miedo a las arañas y hay gente que le tiene miedo al mar. Hay infinidad de posibilidades. El sexto punto, si es que conté bien, que también es obviamente muy importante, es qué tipo de relaciones tiene ese personaje. Es decir, digamos, qué tipo de relaciones tiene con sus padres, si es que los tiene, con sus amigos. Es una persona que tiene muchos amigos, que tiene pocos, si es soltero, si es casado. No solo eso, sino también tienen que preguntarse a ustedes, este personaje, cómo actúa frente a estas diferentes personas, ¿no? Yo siempre digo que todos nosotros cumplimos diferentes roles en la sociedad, somos hermanos, hijos, padres, primos, empleados, jefes, etc. Y no siempre actuamos de la misma manera ante todas las personas. Ustedes pónganse a pensar, no tienen la misma forma de hablar con sus amigos en una fiesta que ante su jefe en una reunión laboral. No es lo mismo. De alguna manera nos estamos poniendo trajes todo el tiempo o máscaras, ¿no? Que nos hacen actuar de manera distinta. Y eso también es otra cosa, digamos. Puede haber personas que actúen exactamente de la misma manera sin importar el contexto o con quién esté o qué tan importante sea la persona que está delante o qué tanto lo intimide. Y hay otras personas que, por el contrario, digamos, que cuando está en una zona de confort se siente re bien, qué sé yo, y cuando está al frente de una figura que lo impone, ya sea su jefe o su padre, puede ser que se intimide un poco y se vaya para abajo. Y por supuesto, añadiendo a esto, tienen que preguntarse cómo reaccionaría o qué relación tendría ese personaje con todos los otros personajes que vamos creando en la historia. Como digo, puede ser que haya dos personajes importantes que nunca se vayan a conocer, que uno no sepa nada del otro, que vivan en lugares distintos, pero aún así ustedes tienen que preguntárselo, tienen que anotarlo, es decir, porque como digo, eso define la personalidad de cada uno. Ya llegando al anteúltimo punto de esta ficha, que como ustedes ven es bastante, digamos, compleja, o sea, compleja no en la dificultad, sino en todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero como digo, después esto lo van a agradecer, no lo van a usar todo, pero lo van a agradecer porque van a ver que el personaje poquito a poquito va a ir cobrando vida. Bueno, como decía, el anteúltimo punto, antes de llegar al último punto que es el más importante, son las experiencias que lo marcaron. Esto es sencillo de entender, no es lo mismo una persona que, digamos, nació huérfana a una persona que tuvo sus padres, a una persona que tuvo una infancia normal, una persona que de chico le hicieron bullying. No es lo mismo una persona que todo el tiempo nació en cuna de oro a una persona que vivió en extrema pobreza o que todo el tiempo tuvo que salir a buscarse el pan del día. Incluso algo tan, digamos, recurrente, que es el hecho de que al personaje principal lo haya dejado su pareja, puede marcar la personalidad de ese personaje, ¿no? Lo puede volver más frío, más antisocial, o todo lo contrario, puede ser una experiencia buena, una enseñanza que tuvo durante la vida, que lo volvió una mejor persona, una persona más sana, una persona que ayuda al prójimo. Y también conectado con esto,
como habíamos dicho, nosotros en el capítulo anterior habíamos, digamos, determinado cuáles eran los puntos más importantes de la historia. ¿Se acuerdan los que llamamos A, B, C y D? También lo que tienen que, digamos, ir ya hilando, o al menos teniendo una idea general, es cómo cada uno de estos puntos va a afectar a cada uno de los personajes. Esto lo he repetido varias veces, pero es importante. Los personajes es imposible que, los principales más que nada, es imposible que terminen de la misma manera que empezaron. Tiene que haber una evolución, para bien o para mal. Entonces, como digo, si ustedes definen el punto A, el punto B, el punto C, cómo afecta a los personajes que se ven involucrados en ese punto, cómo los cambian en cuanto a la forma de que ven el mundo, en cuanto a cómo se comportan con propios y con ajenos, van a hacer que el personaje no solo tenga un montón de condimentos, sino que además no sea estático, sino que evolucione. Y el último punto de la ficha, y con eso ya estamos terminando la ficha, es definir la personalidad. Lo dejé para lo último para darle más importancia, pero en realidad es uno de los primeros puntos que tienen que definir. Prácticamente después del nombre y la edad, yo creo que iría la personalidad. Y cuando yo a ustedes les digo que definan la personalidad de sus personajes, hay muchos de ustedes, porque lo hemos hecho todos, que simplemente se van a, digamos, a limitar a decir si el personaje es tímido, si es extrovertido, si es alegre, si es triste, si es frío, si es cálido. Eso no está mal, pero no es suficiente. O sea, hay que entender que las personas, todos nosotros tenemos grises. Hay distintos grados de timidez, hay distintos grados de sociabilización, hay distintos grados de tristeza, hay distintos grados de alegría. Entonces en esto ustedes tienen que ser lo más específicos posible. No alcanza con simplemente poner 3 o 4 adjetivos. Una de las técnicas que se utiliza mucho en esto y que sirve mucho para ir lo más específico posible con el tema de la personalidad es lo que se conoce como esta persona es la típica que haría tal cosa. ¿Vieron ese típico chiste que se hacía que decían, esta persona es tan tonta que le tira piedra a los aviones? Bueno, parecerá una boludez, pero con esa simple frase uno puede definir de manera específica cómo es el personaje. Porque ya de entrada le estás diciendo al lector que ese personaje es tonto. Pero no es tonto desde el punto de vista de que es bruto, de que comete errores, sino es tonto a un extremo de no entender la realidad. Lo mismo con si queremos hacer un personaje que sea malvado, que sea cínico, ¿no? Entonces podemos decir algo así como es la típica persona que ve a un perro lastimado en la calle y no lo ayuda. O es la típica persona que sería capaz de golpear a su mamá, por ejemplo. Entonces, como digo, hay diferentes grados de maldad y tienen que tratar de cada personaje plantear diferentes situaciones para, como digo, ser lo más específico posible. También otra cosita otra segunda técnica que es muy importante, que la pueden utilizar en paralelo con las que le dije recién, es poner al personaje en situaciones extremas. Por ejemplo, situaciones de fin del mundo o situaciones de que lo deja la pareja, pierde el trabajo, se le quema la casa, se le fallece algún familiar. Aunque, como digo, no sean cosas que van a pasar en la historia, es como para poner al personaje en prueba, ¿no? Ver hasta qué punto tienen definido ese personaje o si por el contrario necesitan ponerle más profundidad. No necesariamente estas cosas extremas tienen que ser cosas malas, es decir, cómo relacionaría a cada uno de los personajes si se entera que ha ganado la lotería o si se entera de que va a ser papá. Todas estas cuestiones que despiertan muchas emociones, digamos, nos dan una idea de cómo el personaje podría reaccionar, porque hay gente que es mucho más fría, mucho más calculadora, y hay gente que directamente se deja llevar por las emociones, y en el medio hay grises. Entonces ahí hay una gama en la que ustedes pueden explayarse y crear personajes totalmente diversos y espectaculares. Si ustedes utilizan todo esto, yo creo que la ficha del personaje les quedaría espectacular. Obviamente va a depender de cada uno de ustedes, capaz que ustedes quieran agregar más ítem, capaz que a ustedes algún ítem no les parezca importante. Yo lo que recomiendo es que como mínimo armen todos estos ítems y le dediquen un tiempito a cada uno. Obviamente si el tema de la ficha de personaje a ustedes no les queda cómodo, otra técnica que se utiliza mucho, que es la que por lo general uso yo, es armar como una carta de presentación o currículum. Es decir, todas estas cuestiones que fuimos nombrando, en vez de armarlas en ítems, ¿no? En como listas una después de otra, armar como una especie de texto, de carta. Es como si yo a ustedes les preguntara, definime en 1, 2, 3 páginas cómo son ustedes, al detalle. O también algo que se usa mucho son diagramas o esquemas. En vez de hacerlo en formato de lista o en formato de texto, directamente agarrar una hoja o una cartulina o con algún programa en internet, que hay un montón, y empezar a sacar flechas por todos lados e imágenes por todos lados, en donde el personaje, digamos, es el círculo central, y de ahí van saliendo todas las características. Van a depender cómo ustedes estén acostumbrados a organizar sus ideas, ¿no? Cualquiera de las 3 técnicas sirve, siempre y cuando toquen cada uno de los puntos que les acabo de mencionar. Ahora ustedes me dirán, pero Canto, yo recién estoy empezando, para mí es muy complejo hacerme todas estas preguntas e indagar tanto en mi personaje. Bueno,
Hay una forma, como consejo, como digamos alternativa, que te permite hacerlo de manera muy simple, y es agarrar un personaje cliché, un personaje que ya existe, el típico mago con la varita y la barba, el típico diablo que tiene cuernos y tiene toda la piel roja, el típico detective que tiene el sombrerito y digamos el saco largo. Agarrar cualquiera de estos personajes típicos que ya existen, incluso pueden buscar imágenes, mago, detective, y en Google le van a salir un montón, y empezar a moldear ese personaje. Bien, creo que pude reunir en un solo video y de la forma más concisa y más directa que pude todo lo que es de importancia a la hora de construir personajes. Como digo, hay varios que les resultará mucho esfuerzo. Como dije en el primer video, tienen que mentalizarse de que esto va a llevar tiempo. Fíjense que estamos en el tercer capítulo y todavía nos faltan un par de capítulos para recién empezar a escribir. Ojo, cuando empiecen a escribir y ya tengan definido todos estos capítulos, van a ver lo divertido que es, porque termina siendo un juego, termina siendo un rompecabezas que tienen que armar con todas las piezas que ya tienen. Pero realmente lo van a agradecer el esfuerzo, porque después van a ver que, como digo, el personaje pareciera que cobra vida, como si fuese Shumanji. Como último tema, y esto lo dejo como especie de ejercicio, siempre me gusta dejar una especie de ejercicio para el próximo capítulo, para que vayan a la par de la teoría, vayan practicando un poco. Y es que una vez que tengan definido todas estas cosas, todas estas fichas, intenten contarle a modo resumido a algún amigo, algún familiar, alguna persona de confianza o alguna persona que ya escriba o que le interese la literatura o que lea mucho. Cuéntenle en unos segundos, en un minuto, la historia de su personaje, de principio a fin, con las cosas más importantes. Y pregúntenle si es un personaje que les interesa, que les interesaría conocer. Y si también les ayuda, vayan poniendo el resumen también acá en los comentarios. Por ahí de repente hay uno que dice, bueno, yo tengo este personaje, bla, 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 que tiene esta historia, que se me ocurrió esto, que lo otro. Y entre todos nosotros nos vamos ayudando y nos vamos dando ideas. Así que nada, espero realmente que les haya gustado, que les haya servido. Como digo, si les gustó, like, comenten lo que quieran. Acuérdense de suscribirse, porque si les está gustando este taller y si les está sirviendo, van a venir más capítulos. Como digo, van a ser 10, 12 capítulos desde inicio hasta fin. Vamos a recorrer todo el camino de ser escritor. Los que hayan llegado hasta acá, gracias por su tiempo, gracias por su apoyo y como siempre digo, nos vemos en la próxima entrega.